Buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio enorme que cada uno de ustedes esté aquí. Agradecemos a la oportunidad de cada uno de los expositores de apartar también el tiempo para poder hablar un poco sobre el tema que actualmente nos está acorralando y pues tenemos que accionar, tenemos que eh, hablar y mantenernos empapados de lo que puede venir, de lo que está sucediendo. Tampoco vivimos en una burbuja donde lo que está a nuestro alrededor no nos interesa, donde lo que está a nuestro alrededor no es de importancia, al contrario. Eh, pues queremos ser jóvenes activos dentro de nuestra sociedad, jóvenes que apoyan y aportan positivamente a cada una de las actividades y a cada una de las situaciones sociales que suceden dentro de nuestro país. Eh, Voy a comentarles un poco qué es la Alianza por la Paz y la Justicia y nosotros como plataforma juvenil, ¿por qué somos parte? La Alianza por la Paz y la Justicia es una coalición de sociedad civil que se conformó en el año 2012 por un grupo de organizaciones y redes de organización de sociedad civil que estaban preocupados por los índices de seguridad e impunidad en el país. Todo esto ha sido con el propósito de impulsar acciones de incidencia, veeduría, empoderamiento ciudadano, siempre todo encaminado a fortalecer el sistema de seguridad y de justicia. La APJ actualmente tiene presencia en 7 regiones de nuestro país. Está en Tegucigalpa, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Ciguatepeque, Santa Rosa de Copán y también en La Ceiba. La plataforma juvenil eh, es parte y como un poco sobre los antecedentes, ha hecho acciones de veeduría, acciones de acompañamiento a procesos de donde se lleva a cabo las acciones de incidir, también informes sobre los índices de violencia en cada una de las ciudades donde está presente, también encuestas, por ejemplo, la encuesta de percepción del índice de violencia en cada una de estas ciudades. Es todo con el fin de generar un aporte de nuestra comunidad y también generar una propuesta que desde el año pasado se presentó una propuesta de reforma ante las autoridades correspondientes con el fin de siempre mejorar nuestra comunidad. Y pues hoy, en vista de que tenemos eh, una pandemia que sin duda alguna nos está cambiando un poco el rumbo de no solo de nuestro país, sino el rumbo del mundo entero. Y ver qué podemos hacer ahora, ver qué acciones podemos tomar. Así que les voy a presentar un poco a los expositores que nos estarán acompañando en este momento. Y sin más, quiero presentarles a la licenciada Erika Hermer. Ella estará hablando un poco sobre la reacción que ha tenido la población, si ha sido positiva, si ha sido negativa, cuáles han sido las consecuencias que ha tenido dentro de nosotros. También tenemos al ingeniero Ariel Mañez. Él nos hablará un poco sobre el papel de los medios de comunicación en medio del COVID-19 y también le damos la bienvenida al doctor Miguel Reyes, que él es uno de los invitados especiales que nos estará compartiendo un poco sobre el COVID-19 aquí en Honduras y su experiencia hablando desde el sector salud, cómo puede afectar, cómo ha afectado, qué debemos hacer y ahora qué también podemos esperar después de todo esto. Vamos a comenzar con la psicóloga Erika Hermes y pues le damos el espacio a usted. Bienvenida. Gracias, Hilary. Buenas tardes a todos. Como Hilary ya me mencionó, mi nombre es Hilary, soy licenciada en Psicología y coordinadora de la plataforma juvenil de Alianza por la Paz y la Justicia, capítulo 3. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de la perspectiva del psicólogo en cuanto al encierro, al confinamiento y cómo se está sintiendo las personas ante es de vital importancia pues analizar cómo nos estamos sintiendo, qué está pasando en nuestra vida, definitivamente un cambio esperado, es algo que no esperábamos, pero que tenemos que cambiar este ritmo. Si desde el colegio de psicología, el colegio social de Ciudad de Madrid, hay 10 formas de experimentar esta cuarentena, esta encierro, que se lo puedo mencionar.
La primera es asumir la realidad y es lo correcto. Solo si podías hablar un poquito más fuerte para que todos escuchemos, licenciada. Ok. Les mencionaba que desde el Colegio Oficial de Psicología de Madrid nos indican 10 formas para poder sobrellevar este encierro, este confinamiento, las cuales les voy a mencionar a continuación. Estas son, pues, aceptar la realidad y hacer lo correcto. Sabemos que en este momento de crisis y angustia, a veces nos desesperamos por suplir de algunas necesidades básicas. Pero como lo han dicho en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, lo más importante es quedarse en casa. Si salimos, tomar las medidas de bioseguridad, cuidar a los suyos, a los niños, a los nuestros. El siguiente punto es planificar la nueva situación. Siempre he dicho que hay situaciones que no podemos cambiar, que no están en nuestras manos. Entonces, si no podemos cambiarlas, lo único que nos queda es aceptarlas y hacer algo nuevo, hacer menos planes. La otra sería evitar la sobreinformación. Esto es de suma importancia. ¿Qué ocurre cuando tenemos sobreinformación? Dos cosas. No tenemos la información veraz, no tenemos los datos correctos y eso puede provocar mayor ansiedad. La siguiente sería mantener los contactos. El hecho de que no podamos salir de nuestras casas no significa que dejemos de tener contactos con nuestra familia y amigos. Por fortuna, en la actualidad tenemos muchas formas de comunicarnos con los demás, aunque estemos a cierta distancia. Aprovechemos esta oportunidad para acercarnos a los nuestros a través de las redes sociales, a través de tantas plataformas que me imagino que más adelante nos van a explicar, que podemos utilizar para poder comunicarnos con nuestra familia y amigos. La siguiente sería aprovechar todo el tiempo para poder hacer aquellas cosas que no hemos hecho. ¿Quién no se ha quejado porque con el trabajo, con todas las actividades que tenemos a diario, no nos da tiempo de leer un libro, no nos da tiempo de hacer ejercicio, no nos da tiempo de consentirnos y de hacer muchas cosas para sí mismos y para nuestra familia? Entonces, esta es la oportunidad de poder hacer todo aquello que no hemos tenido que hacer. Lo siguiente sería hacer deporte. ¿Por qué? Para disminuir el tiempo de ocio, que es ansiedad, para estar bien con nosotros mismos. Sabemos también que en el tiempo de encierro pasa algo. La ansiedad de no estar en una actividad física, de no estar en nuestro trabajo, nos da más hambre, comemos más. Entonces aprovechemos este tiempo también para poder hacer ejercicio y poder estar de forma saludable, tanto física como emocionalmente. La siguiente sería no descuidar nuestra higiene personal y nuestro aspecto, nuestro físico, nuestra imagen. El hecho de que estemos, pues, que no tengamos ninguna actividad como ir al cine, como ir a un restaurante, no significa que tengamos que dejar de cuidarnos a nosotros mismos. No solamente por cómo nos vean, sino por cómo nos sentimos y también por cuestiones de salud. La siguiente sería tratar de no pensar en plazos y fechas. ¿Por qué? Porque eso no está, como les dije al inicio, en nuestras manos. Entonces, si nosotros nos proponemos fechas y no podemos cumplir nuestras metas en estas fechas establecidas,
pues causa frustración, causa mayor ansiedad. Entonces a veces es mejor planificar con mucho tiempo, y si esto termina que en mayo, termina en junio, pero nosotros tenemos planificado nuestras actividades para más allá, este tiempo que se termine antes va a ser tiempo de ganancia. Y si es necesario buscar ayuda profesional, porque después de la pandemia vamos a tener algunas consecuencias, nos guste o no, somos vulnerables ante esta situación que no estamos acostumbrados. ¿Qué podría pasar? Eso depende de qué tan resilientes somos. ¿Qué significa que una persona sea resiliente? Que tenga la capacidad de afrontar las situaciones que está viviendo. Les voy a poner un ejemplo de una persona resiliente y una persona no resiliente después de la cuarentena. Una persona resiliente, pues claramente valoraría más la vida, valoraría más a su familia y a sus amigos. Una persona no resiliente podría acabar en una separación, por ejemplo, familiar, porque no pudo afrontar este tiempo juntos con la familia. Otro de los casos es una persona resiliente podría valorar sus defectos, sus habilidades, poder fortalecer aquello que necesitamos. Una persona no resiliente podía desencadenar en algunas enfermedades mentales, como ser ansiedad, depresión, y eso lo puede volver una persona más apática, una persona antisocial, y una persona que después de eso su frustración no puede llevar tanto a hacerle daño a los demás como hacerse daño a sí mismo. Entonces podemos ver que es muy importante el que nos cuidemos a nosotros mismos, y no solo físicamente, sino emocionalmente, para poder estar bien durante y después de esta situación, para poder estar bien con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros amigos, y tratar de ser una persona más resiliente, tratar de aprender a valorar la vida, tratar de aprender a valorar la familia, y de hacer todas aquellas cosas que en este momento no podemos hacer, pero que podemos planificar más adelante. Erika, muchas gracias. Muchas gracias por tus aportes. Ahora vamos a escuchar un poco también al ingeniero Ariel Mayes. Él hablará sobre el tema de los medios de comunicación, el papel que ha tenido en toda esta etapa del COVID-19. Ingeniero Ariel, él es el coordinador de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia en Ciguatepeque. Así que bienvenido, Ariel, si nos puedes compartir, tienes el espacio. Bien, buenas tardes a todos. Gracias. Información a cada una de las hogares a nivel, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, o hasta donde trascienda el medio donde nosotros estamos, donde nosotros laboramos. A estas alturas ya esto parece, ya es bastante claro, porque principalmente el tema de la pandemia del COVID-19 o coronavirus
esto va a empezar a traer algunas consecuencias que sin duda alguna van a empezar a cambiar la vida tanto de las clases populares en general, también de la clase trabajadora en particular, tal como ha sucedido o sucedió en algunas situaciones anteriormente, como por ejemplo está el caso de lo que se vivió en esto cuando fue la situación de las Torres Gemelas para el 11 de septiembre, o la crisis también que se vivió en el 2007, situaciones que sin lugar a duda de una u otra forma cambiaron un tanto la perspectiva o el panorama de las clases populares en general y también de la clase trabajadora a nivel internacional, porque eso vino a generar desde cierto punto una perspectiva totalmente diferente para todas estas personas. Ahora, la situación se menciona anteriormente, desde hace mucho tiempo se ha venido mencionando en los últimos tres meses más o menos, que esta pandemia ocurrió de una guerra comercial entre los Estados Unidos, China, también entre Estados Unidos y Europa, situaciones que se han venido mencionando que a raíz de todas estas situaciones es que se manejan varias teorías con respecto a este tema del coronavirus. Entre ellas se dice que Estados Unidos fue el que puso este virus en el mercado de Wuhan, allá en China. Se manejan otras teorías que dicen que uno de los laboratorios que hacen experimentos en Wuhan, de ahí salió ese virus y después se esparció a todo el mundo. Se maneja un sinnúmero de teorías, pero nadie discute que lo grave de esta epidemia y lo que todo el mundo conoce, que al menos desde diciembre del año 2019, que se empezaron a declarar los primeros casos allá en Wuhan, en China, y ya después, cuando a contar prácticamente del 7 de enero, se empezaron a dar o se empezaron a identificar los primeros casos del nuevo coronavirus, porque antes era un virus normal, nadie lo conocía, e incluso en China, por eso fue que se vivió esa situación, por el tema de los que nadie conocía el virus, por esa situación. Después de eso, haciendo una pequeña cronología con respecto a esto, ya el 11 de enero se empieza a identificar el primer fallecimiento de las personas, de una persona allá en China. A partir de ahí, ya el 11 de enero, por parte de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya empiezan a ver toda la situación, empiezan a hacer reuniones de emergencia y empiezan a declarar enfermedades o esta enfermedad que ya le empiezan a declarar como una pandemia. A partir de ahí, suceden muchas situaciones y ahí es donde entramos nosotros como medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en primera instancia se daba paso al tema de las fake news o las noticias falsas, mucha información falsa que circula a través de las diferentes redes sociales y todo este tipo de informaciones había generado una desinformación a nivel internacional, porque se empezaron a esparcir diversos rumores, diversos comentarios de cómo era la situación, de qué se trataba este virus, que empezaron a esparcir las teorías que anteriormente les comenté, lo que había ocurrido en China, lo que había ocurrido con el laboratorio en Wuhan. Todo este tipo de situaciones se enmarcaron en esto que les menciono, diversas notas que eran prácticamente eran notas ficticias, que nadie las daba por hecho, pero nadie sabía si esto era en realidad cierto o era falso, porque tampoco por parte de las autoridades a nivel de la República de China daban información precisa sobre lo que era este virus. E incluso allá mismo en China muchas personas también desconocían sobre esta situación. Ahora, el punto cuando ya empieza este virus a esparcirse a nivel mundial, los medios de comunicación empiezan a jugar un papel muy importante, porque de esa forma es como las personas se empiezan a informar, pero suceden o se encuentran dos caras de la información. Una, con los medios que buscan atraer más personas hacia sus canales de televisión, y otros que sí están dando la información veraz y como tiene que ser. En muchos casos hay muchas situaciones que están ocurriendo
con el tema de los medios de comunicación, y eso lo podemos observar ya en el plano nacional. Hay muchos medios de comunicación que han empezado a esparcir información que prácticamente no está dejando nada positivo, y podemos sacar algo positivo de toda esta situación. El punto es que se está brindando información que hasta cierto grado es dañina para la población en general. Ya lo mencionaba la compañera Erika, hay ciertas situaciones que al televidente hay que dárselas con cautela. Nosotros como medio de comunicación estamos llamados a poder generar calma dentro de la población, porque si nosotros nos empezamos a brindar información que es un tanto demasiado fuerte para la población, vamos a generar este tema que es llamado como histeria colectiva. ¿Qué es lo que ha ocurrido ante otras situaciones? Porque, por ejemplo, yo les voy a poner el caso aquí en la ciudad de Siguatepeque. Aquí hasta los momentos no se ha detectado un caso que haya salido de aquí de la ciudad. Sí se detectó uno, pero la persona no ingresó aquí a la ciudad de Siguatepeque. Ahora el punto es el siguiente. Cuando se detecta este caso de esta persona, en la ciudad se generó un solo revuelo porque la gente empezó a indagar, empezaba a investigar, querían saber de dónde era, quién era, si había tenido contacto con alguna u otra persona, y todo esto genera en que al final se genere esto que yo les menciono, es la histeria colectiva. Toda esta situación a nosotros como medio de comunicación hasta cierto punto nos pone en jaque, porque las personas empiezan a solicitar información, y donde se abocan es a los medios de comunicación. Nosotros trabajamos directamente con la información que es brindada a través de del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, y ellos lo único que brindan es la edad de la persona y de dónde es. Y nosotros con esos datos tenemos que brindar la información a la población. Pero hay muchas personas que no entienden esta situación. Entonces empiezan a pedir que el nombre de la persona, dónde vive, en qué barrio vive, de qué sector exactamente es. Entonces, todo esto, e incluso si nosotros como medios de comunicación empezamos a brindar toda esta información que anteriormente mencioné, podemos caer en un delito, porque está también el tema de los derechos humanos, que se ha manifestado por parte del máximo ente de los derechos humanos, que estas personas están protegidas y se les tiene que brindar protección de no revelar sus datos, no revelar dónde vive, el nombre de la persona, porque hay muchas personas que al saber que existe un caso en ya sea en su aldea, en su colonia, en su caserío o en su barrio, pueden incurrir en realizar diferentes actos que la verdad para muchos es sabido que esta situación se tiene que manejar con cautela hasta cierto punto. Asimismo, también el tema de nosotros como medios de comunicación a la hora de poder mantener informada a la población se vuelve un tanto complicado, porque nosotros también, como ya sea reporteros, camarógrafos, nos exponemos hasta cierta medida a toda esta situación del contagio. Si bien es cierto, nosotros andamos con nuestra protección y todo, pero eso no quiere decir que nosotros estamos libres de esta situación. Entonces es un tema bastante arriesgado, porque tenemos que brindar información veraz a la población, a la ciudadanía en general, y también tenemos que estar evitando poder tener este tipo de contactos con algunas personas para poder brindar una información precisa a cada una de las personas. También la otra situación es con el tema de poder brindar esa información veraz a las personas. No solo dar información por poder atraer más likes a una página, por poder dar más o abrir más espacios hacia cada medio de comunicación, sino que lo que las personas quieren ver es que se brinde información precisa, información que de verdad sea útil para cada una de las personas, y también tratar de brindarle a la población una información que no vaya a generar alarma,
porque hay muchos medios de comunicación que a eso se dedican en el país, a generar alarma y de esa forma poder hasta cierto punto meterle miedo a la población ante toda esta situación que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, al menos este tema de nosotros como medios de comunicación, sí jugamos un papel importante desde el punto de vista de poder generar y brindar información a la ciudadanía en general. No tan importante como el papel que juegan los diferentes entes de salud, ya sea médicos, enfermeras y las personas que están al frente haciéndole por detener esta enfermedad. Pero sí también nosotros como medios de comunicación jugamos un papel bastante importante por lo que le mencioné anteriormente, por esa necesidad de poder mantener informado a cada uno de la población a nivel nacional. Con esto concluyo mi participación. No sé si nuestra compañera Hilary también ahí tiene algo más. Sí, muchas gracias. Muy acertada tu participación. Ariel, gracias por compartir un poco tu experiencia dentro de los medios de comunicación. También quiero comentarles a las personas que nos están viendo que tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden también ir escribiendo sus preguntas en los comentarios del en vivo que ahorita se está transmitiendo a cualquiera de las personas que están ya exponiendo. Y pues ya pueden irlas redactando si a un caso alguien tiene alguna duda, si alguien quiere o generar alguna sugerencia, alguna propuesta, lo que deseen, pueden irlo haciendo. Hay una persona que ya está encargada de escribirlas y después nosotros aquí les vamos a estar contestando a la persona que sea asignada. Ahora vamos a generar el espacio al doctor, nuestro doctor invitado que tenemos. Él es el doctor Miguel Reyes. Él es el director interino de servicios de apoyo clínico del Hospital Escuela. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Y pues sin más, dejarle el espacio para que nos pueda comentar un poco sobre el tema del... Muchísimas gracias, Hilary. Bien, para iniciar, pues sería un poco importante retomar un poco de lo que es la historia de esta enfermedad, pues que considero que es importante que todos conozcamos un poco. Como lo decía el compañero anteriormente, es una enfermedad que se dio en China, en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre, cuando se reportaban aproximadamente 27 casos, si no me equivoco, reportó primeramente China. Posteriormente se logró controlar esta epidemia en esa ciudad, tomando las medidas de control y de prevención, ¿verdad? Como todos sabemos, una de las principales medidas que se desarrolló en este instante y que todavía sigue siendo una de las que se sigue promoviendo por los medios o nosotros los encargados de llevar la salud, es como se llama el aislamiento social, ya que esto nos ayuda a prevenir el contagio de las otras personas. ¿Por qué nos ayuda a prevenir el contagio? Ya que como esta es una enfermedad altamente contagiosa, en el sentido de que se transmite a través de los aerosoles que nosotros tenemos, como ser pequeñas gotitas de saliva, por eso es que se decide tener aislamiento social, ya que, como se los decía, las secreciones corporales pueden transmitir la enfermedad de una persona que aparentemente esté sana o asintomática y transmitirla a otra persona sana. Hay muchas dudas sobre cómo es el mecanismo de acción o cómo trabaja la enfermedad y pues la idea es aclararla un poco. Muchas veces a mí se me pregunta en mi trabajo, doctor, ¿y cómo me contagio o cómo me infecto? Bien, para nadie es un secreto, pero muchas veces es más importante conocerlo de los profesionales de salud, porque como bien lo decía el compañero que anteriormente estaba exponiendo, hay muchos datos erróneos de cómo se puede contagiar. Y para ir más al grano, entonces, cuando una persona está infectada del coronavirus, ¿verdad? O COVID-19, puede transmitir la enfermedad a través de pequeñas gotas de saliva. Por eso es que es necesario que nosotros utilicemos nuestro tapabocas, porque al momento de nosotros estornudar o hablar o toser, podemos expulsar aerosoles que quedan suspendidos en el aire. Estas partículas pueden contaminar a otra persona. Como es un virus pesado, por eso se dice que tiene que haber un distanciamiento de aproximadamente 1,5 metros o 2 metros, ya que como el peso del virus hace que inmediatamente caiga sobre la superficie. Por eso también se recomienda estar limpiando la superficie, porque una vez que el virus está en la superficie, puede vivir un tiempo
en esa superficie. Otra de las recomendaciones que se ha tomado es no automedicarse. ¿Por qué ocurre esto de no automedicarse? Nosotros le decimos siempre al paciente que acuda a donde un profesional de la salud para que indique qué tratamientos son los más adecuados tomar, ya que algunas personas piensan de que, como es parecido a algunos síntomas, como ser los de la gripe o algo por el estilo, dicen, no, voy a tomarme una amoxicilina, que eso es lo que nosotros comúnmente decimos en nuestro medio. Y muchas veces los antibióticos no funcionan. Es más, los antibióticos no funcionan ante enfermedades de origen viral. Ante enfermedades de origen viral, pues no hay antibióticos que realmente funcionen. Nosotros en el área de la salud indicamos lo que son antibioticoterapias, en caso de que haya una coinfección bacteriana. De lo contrario, no utilizamos eso. Dejamos entonces bien claro de que el tratamiento médico lo vamos a manejar los profesionales de la salud. Se le dice al paciente de que si tiene síntomas leves o no son síntomas muy fuertes, que acuda a donde el médico para que se determine si es necesario o no hacer las pruebas de salud. Hace poco salió una última actualización de lo que son los sistemas de salud a nivel nacional, donde se determinaba cómo manejar a un paciente. Nosotros decíamos que si la persona viene y se infectó, a los 7 días, podría ser un día promedio, ¿verdad? Porque es de 1 a 14 días, ya podríamos empezar a decir si está contagiado o no. Haríamos entonces en este tiempo lo que es la prueba, que esta prueba ahorita ha causado bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante revolú en muchos lugares porque muchas personas quieren saber cuál es la mejor prueba o si la prueba rápida realmente funciona o no funciona. Y les explico un poco de esto para ponerlos también en contexto porque creo que es importante. La prueba rápida es una prueba que nos ayuda para saber si una persona ha estado expuesta o no al coronavirus, pero no nos ayuda a determinar si el paciente tiene o actualmente una fase aguda de la enfermedad. Por eso es más importante que nosotros logremos hacer la prueba de la PCR, que es el hisopado que nosotros hacemos en las instituciones encargadas de eso. Aquí en Honduras lo que las están haciendo es el Instituto de Virología. Dicho esto, creo que es importante que también cuando nosotros estemos preocupados o si tenemos algún familiar que tenga algún tipo de sintomatología, al mismo tiempo acudamos con él y le demos el consejo de que acuda donde el médico para que éste lo evalúe. Porque no todo el que tiene tos o todo el que tiene fiebre se puede considerar coronavirus, pero podría ser sospechoso. Los síntomas de esta enfermedad son muy variados y son muy parecidos a los de la gripe, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que cuando se trata de una enfermedad como esta, hay varios síntomas que nosotros no podemos determinar de prima a primera. Se maneja de forma general que los síntomas pueden ser tos, fiebre, ¿verdad? Dificultad para respirar cuando ya se considera un poco complicada y algunos otros síntomas que son no muy frecuentes, pero pueden encontrarse también son problemas gastroentéricos, en el caso de como ser algún dolor abdominal o diarrea en algunos otros casos. Pero como les digo, es que el paciente acuda de forma inmediata a la consulta con su médico para que se lo determine. Actualmente esta es una enfermedad que no sabemos cuánto tiempo vamos a tenerla, no sabemos cuánto tiempo va a estar con nosotros. Por eso es que es importante tomar todas las medidas de prevención que se dicen en los medios oficiales, porque también hay que tener en cuenta eso, para nosotros cuidarnos a nosotros mismos. Aunque se decía en un inicio que era una enfermedad que afectaba mayormente a personas de edad adulta o que tenían algún tipo de comorbilidad, hemos visto que hay personas de edad joven que se han visto afectadas. Ya hay casos de niños muy afectados y algunos muertos. También tenemos personas jóvenes que practican deporte, que no tienen ningún tipo de comorbilidad, que están en la unidad de cuidados intensivos y que se han complicado. Por eso es que es muy importante que nosotros, como personas, empecemos a tomar conciencia que esto puede ser un problema de salud grave si nosotros no tomamos recomendadas. Sí, totalmente de acuerdo, doctor, y creo que no está de más repetir esas indicaciones, ya que vemos que cada vez el número de casos de personas contagiadas sube una vez y otra vez, y parece que esa gráfica parece que nunca va a bajar. Y qué
¿qué podemos hacer? O sea, aparte de lo que usted nos comentaba, doctor, como proponer qué más para poder, o sea, algo que no está haciendo o algo que no estamos haciendo como ciudadanos, eh, para apoyar y aportar a que baje esa gráfica, porque cada vez vemos que son más los contagiados y son pocos los recuperados. Bien, Hilary. Para que la cantidad de contagiados disminuya, lo importante en este caso, distanciamiento social, ¿verdad? Es tomar la medida de la cuarentena, como se dice comúnmente, de una forma seria y correcta. Es que han logrado manejar esto de la forma adecuada, lograron hacerlo reduciendo la circulación de las personas en las calles. Y eso es lo más importante. Aunque parezca así como repetitivo, pero si nosotros no tenemos una cuarentena adecuada o si no tenemos nada que salir a hacer a la calle, no nos salgamos, quedémonos en casa. Porque así es nosotros que disminuimos la transmisión de la enfermedad. Le voy a hacer un comentario. En un artículo que se publicó en una revista italiana, hay una ciudad que se llama Veneto en Italia, que está cerca de la otra ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, que tenían bastantes pacientes contaminados o infectados. Veneto, siendo una ciudad pequeña, logró llevar a cabo una cuarentena bien estricta. Entonces, ahí pararon en seco la enfermedad. Aunque no parece como un poco irónico, pero dentro de Italia hay una ciudad que no se vio tan afectada por la enfermedad, aunque está cerca de la otra ciudad, porque tomaron las medidas y hicieron caso de la cuarentena. También hay que recordar que la higiene personal, en este caso el lavado de manos, es sumamente importante, ya que muchas veces las personas dicen, sí, pero me lavo las manos y ya ando el alcohol gel. El alcohol gel es para utilizarlo cuando no tenemos agua. Pero si nosotros tenemos agua y jabón, es lo más importante y eso nos ayuda a prevenir de una forma más eficaz, la enfermedad. Correcto. ¿Cuál ha sido uno de los desafíos como doctor dentro del área de salud? Más uno de los desafíos más grandes que sienten que puede suceder o que ya están pasando como médicos. Pues realmente que el desafío más grande es cuando lo que nosotros no queremos es llegar a las situaciones que han llegado a los países desarrollados. Como usted lo ha visto bien en las noticias, Estados Unidos, Italia, Francia, España, entre otros, que han tenido el problema de que ha masificado la cantidad de pacientes. Hay que recordar que nuestras instituciones de salud, en eso hablo de los hospitales, no estamos preparados para recibir tantas personas a la vez. Entonces, cuando nosotros tengamos tantas personas a la vez, aunque quisiéramos poderle ayudar a todo el mundo, porque esa es la intención primordial, servirle a todas las demás personas, no lo vamos a poder hacer. Porque no es lo mismo atender 3 o 2 personas a la vez que atender 100 al mismo tiempo. Por eso es que nosotros estamos como personal de salud siempre diciéndole a las personas, por favor, quédense en su casa. Tomen las medidas de prevención pertinentes y a estar a la expectativa de que esta enfermedad disminuya. Hay ciudades como en China, si ustedes han escuchado las noticias, que ya ha disminuido bastante la enfermedad y estas personas han retomado nuevamente, paulatinamente, ¿verdad? Paso a paso, otra vez, regresando a la vida normal. Pero eso no es de la noche a la mañana, eso es un proceso que se tiene que llevar paso a paso. Correcto. Muchas gracias, doctor, por su espacio. Ahora vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Al ingeniero Ariel, a la licenciada Erika y al doctor, le agradecemos enormemente por la participación de cada uno de ustedes. Y pues aquí tengo algunas preguntas. La primera va dirigida hacia Ariel. La consulta es, en la parte de medios de comunicación, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos identificar una información falsa de una verdadera? Principalmente aquí en nuestro país está el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. Ellos son los únicos autorizados para poder dar información en nuestro país. Después, cualquier otra información que usted mire a través de redes sociales, escuche en algún medio de comunicación, alguna radio, es absolutamente falso.
mientras no esté confirmado por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sí, totalmente de acuerdo. El SINAGER es uno de los entes del gobierno por el cual nos podemos guiar para su información, la información verídica. La siguiente pregunta es para el doctor. Hola. Hola. Sí, el doctor dice, ¿qué tan cierto es que el COVID-19 no es un problema respiratorio, sino cardiopulmonar? ¿Cómo podría explicarnos esa parte? Bien. Cuando inició esta enfermedad, al principio se hicieron varios estudios y se identificó que el COVID lo que afectaba era unas estructuras a nivel pulmonar y lo que provocaba era el distrés respiratorio o una neumonía viral. Posteriormente se han seguido haciendo algunas evaluaciones y han identificado que también puede haber una afectación en lo que es una partícula o una molécula dentro de la hemoglobina que ayuda al transporte de oxígeno. Pero todas estas son teorías que todavía no se han logrado comprobar. Actualmente se sigue manejando como una neumonía viral, ¿verdad? Todavía no tenemos una forma específica de poder decir esta es la forma en la que este nuevo coronavirus afecta directamente. Pero si nosotros revisáramos los libros de medicina o de fisiopatología, tendríamos que también tomar en cuenta de que como esto es nuevo, no hay nada descrito previamente. Muchas veces se tomó como referencia el coronavirus de los libros, como bien dice la medicina interna de Harrison, que se decía que era una enfermedad respiratoria que se podía convertir en una neumonía. De ahí se tomó la primera parte. Lo que menciona su pregunta, eso es algo relativamente nuevo. Todavía no se ha logrado comprobar. Faltaría hacer un poco más de estudios. Hola, la siguiente pregunta va dirigida para Ariel. Ariel, ¿me escuchas? ¿Cómo La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos promover un liderazgo responsable en los medios de comunicación? bueno, Hilary, en este asunto es un tanto complicado poder ser un líder a la hora de poder brindar información, por mencionaba Sinajer, ellos son los únicos autorizados para poder brindar y lo que nosotros como medios de comunicación para poder ser líderes lo que podemos hacer es brindarle información, una información verídica, una información veraz y tratar de que la población o tratar de darle siempre ese ánimo a la población porque sabemos que para este tiempo lo único que la población en general quiere y necesita es que ellos se puedan poder darle esas palabras de aliento a la población y que nosotros como medio estamos en todo, podemos tener la potestad o también tenemos la capacidad de poder decirle a la población hasta cierto punto de qué forma está la situación del país, cómo pueden actuar ellos. Hasta eso yo considero que nosotros, al menos los medios de comunicación, pueden ser líderes. Creo que estamos perdiendo un poco la señal de Ariel, pero, eh, pero sí, debemos de nosotros estar pendientes de qué información es la correcta
qué información es la que realmente estamos escuchando. Ariel, te retomamos. ¿Listo? Sí, lo que les mencionaba es con respecto a poder dar información veraz a cada una a la ciudadanía en general, que ellos se informen correctamente, que es lo que la mayor parte de información, la mayor parte de las personas busca, porque estamos ahorita viviendo una situación en que la población está sedienta de información y a veces Bueno, seguiremos también con la siguiente pregunta. Esta va dirigida hacia el doctor. Doctor, ante la configuración del humano y sus manifestaciones víricas o organócitas, ¿qué áreas del cerebro humano a nivel neuronal dañan el acceso de los procesos cognitivos a nivel superior en relación a las enfermedades mentales del DSM-5? No sé quién de los dos, ya sea la licenciada o el doctor, puede responder la pregunta. Bien. Como no se ha demostrado todavía que el COVID afecte directamente lo que son células neuronales, sería como un poco complicado poder dar una respuesta acertada a esa pregunta tan compleja. Pues no hay estudios que nos digan de que hay una afectación a nivel cerebral. Sí podríamos decir que sí hay alguna afectación con las enfermedades concomitantes, ya que si el paciente tiene Parkinson o tiene alguna otra afectación nerviosa, podría ser de ese tipo. Fisiopatológicamente hablando, no veo alguna relación todavía que nos podría ayudar en eso. Erika, ¿algún aporte? Sí, efectivamente, como lo menciona el doctor, pues todavía no se ha determinado que haya alguna influencia, ¿verdad? Algún daño cerebral o neural por esta enfermedad. Yo creo que lo que más está afectando es el hecho de la situación de encierro, como les mencionaba al inicio, lo que estamos viviendo. Que esto sí nos puede llevar a tener, si no somos, como les decía, personas resilientes, nos podría llevar a tener algunas enfermedades mentales, como ansiedad, depresión, estrés postraumático, porque es una situación que no esperábamos. Como seres humanos, somos vulnerables ante todo aquello que no tenemos previsto, ante todo aquello que no esperábamos. Entonces, sobre todo sería eso, las enfermedades que pueden ser ocasionadas, no en sí por la enfermedad, sino por toda la información de los medios de comunicación, sino porque estamos dejando algunas actividades a las que estábamos acostumbrados a hacer. Más que todo, serían como enfermedades psicosociales, por el hecho de mantenernos en un estilo de vida distinto al que actualmente vivimos, correcto. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, ingeniero Ariel, por sus aportes. Para nosotros son muy importantes y vamos a cerrar con este comentario del CEPOEO, nos comenta. Dice, felicidades, consideramos que los jóvenes pueden asumir un rol más protagónico en esta crisis. Deben actuar sus plataformas y sus acciones en instancias en las que participan para informar y motivar la vigilancia y denuncia de actos de corrupción en nuestras comunidades. En estos momentos lo gravísimo es el mal uso de los recursos que se están destinando supuestamente el abordaje para esta epidemia. El COVID-19 mata a las personas, pero la corrupción destruye la sociedad. Sin duda, un comentario muy acertado. Y sin más, agradecerles a cada uno de ustedes por el espacio que nos brindaron. Doctor, muchas gracias por el espacio que nos cedió.
de su tiempo muy ocupado. Gracias. También a la licenciada Erika y también al ingeniero Ariel. Cada uno de ustedes son de diferentes áreas, sin embargo, el aporte que cada uno da es muy importante. ¿Qué sería de los medios de comunicación si no nos comentan cómo tenemos que lavarnos las manos? Porque el doctor le dijo que se lavan así, así, así. ¿Qué sería de la psicóloga que nos va a decir que en medio de esta de distanciamiento social qué es lo que debemos hacer? Y así sucesivamente, cada uno aporta algo positivo dentro de nuestra sociedad. Y me quedo con una frase que me llama mucho la atención. Y en este caso creo que vale decirlo. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Así que, sin duda, el decirnos, quedémonos en nuestra casa, lavémonos bien las manos, mantengamos el orden y sigamos las instrucciones que se nos demandan, podemos sacar adelante nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Ariel. Ahora vamos a la segunda etapa de este foro en línea con el siguiente tema y las siguientes preguntas a desarrollar. Le cedo el espacio a la voluntaria Keren Lozano. Bienvenida, Keren. Hola, no sé si me escuchan. Claro y fuerte. ¿Están conectados todos? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, Keren. Ok. Bueno, pues también, ya que entramos al segundo segmento, agradecemos a los participantes que van a estar ahorita, pues por tomar su tiempo y espacio para hablarnos un poco sobre su postura de la situación que estamos cruzando actualmente. Y le vamos a dar la palabra al abogado Edwin Molina, coordinador de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia, que nos hablará un poco sobre el COVID y el mundo del trabajo. Buenas tardes, Keren, gracias por el espacio. Igual saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas que abarca esta transmisión. En efecto, uno de los temas, digamos, más álgidos que hemos tenido recientemente es cómo se ha presentado esta crisis sanitaria, esta crisis mundial con respecto al mundo laboral, sobre todo en cuanto al derecho laboral, que afecta directamente a dos sectores de nuestra sociedad. Primero que todo, el sector más frágil o más débil, que es el empleado, y también al patrono. Esto porque nos hemos mantenido, bueno, y como tercer actor sería el Estado como un árbitro, el Estado como un juez, el Estado como esa persona que media la relación entre ambos y que debe garantizar tanto el derecho del trabajo a las personas como también el derecho que tiene el empresario o el patrono en este caso. Hemos visto que uno de los fuertes debates ha sido cómo se responderá con respecto al pago de salarios ante un PCM o lo que es un decreto dado por el señor presidente en el Consejo de Ministros, que nos manda a una cuarentena total en este caso, con excepciones únicamente para abastecer alimentos e insumos de primera necesidad como la salud. ¿Qué sucede? Si queremos que la medida preventiva, como lo mencionaba el doctor en la etapa previa, sea un éxito, debemos tener los hogares hondureños con las necesidades cubiertas. ¿Por qué? Si usted no tiene que llevar alimento a su mesa, ¿cómo va a estar encerrado? Si usted no tiene cómo pagar los servicios públicos como lo que es electricidad, como lo que es agua, bueno, incluso el internet en este siglo XXI, ¿cómo va a pasar en su casa? Y entonces, ¿de dónde abastece esta necesidad el hogar típico de Honduras? Mediante lo que es la percepción del salario producto del trabajo. Entonces vemos que no se puede dejar digamos, en el limbo a esta población. Hemos visto de que lamentablemente el Estado se ha quedado corto
en las medidas adoptadas a nivel general, o sea, desde la sobrevaloración de la compra de insumos, desde el manejo mismo, donde personas que no son expertas en el área son las que están al frente, vemos que es un caos. Y este caos repercute directamente en nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque el Estado se ha limitado únicamente a realizar dos acciones. La primera, un comunicado, ojo, no un documento oficial, en el cual manda a patrón y a lo que es el empleado a ponerse de acuerdo con el pago de salario para habilitar lo que es el intercambio, ojo, intercambio del pago por concepto de vacaciones, de 13º, de 14º y de feriado. Es decir, no es que el patrono está pagando estos días, simplemente es como un adelanto. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, desde la perspectiva del empleado, es complicado no llegar a estos acuerdos. ¿Por qué? Porque ocupa dinero. Oigan, estamos viendo que el recibo de energía eléctrica, aunque usted tenga cerrada su casa, aunque tenga cerrado su negocio, le sigue dando igual. Entonces, igual, los precios en los supermercados de una u otra forma han tenido una alza. El acceso a insumos de bioseguridad ha tenido una alza. Entonces, ¿qué sucede? Están orillando al empleado a aceptar estos acuerdos para no quedarse sin liquidez económica. Ahora, ¿es el culpable el patrono? Desde mi perspectiva, tampoco lo es. ¿Por qué? Porque el patrón también se está viendo afectado en su actividad económica. Estamos viendo que cómo va a cumplir las obligaciones laborales el patrono si su actividad no se desarrolla de la forma habitual que se ha venido desarrollando. Entonces, nos han querido dejar en un encuentro entre el patrono y el empleado, cuando no tienen ambos responsabilidad con respecto a esta crisis. Es decir, el Estado ha hecho lo que tendríamos que estar todos lavando nuestras manos con esta problemática. ¿Por qué? Porque la segunda acción que realizó fuera del comunicado fue una acción intrínseca más no expresa. Es decir, en una cadena nacional, el titular del Poder Ejecutivo dejó entrever que el patrono podía hacer uso del artículo del Código Laboral donde se regula la suspensión de contratos laborales. ¿Y por qué lo digo? El Código de Trabajo nos habla de ciertas condiciones en las cuales el patrono puede suspender el contrato. Sin embargo, cuando estudiamos este artículo, nos habla de circunstancias particulares. Es decir, cuando, voy a dar un ejemplo, una fábrica que sufre un incendio y que no puede continuar con su labor, ¿cómo va a responder? Es lógico, ¿no? Existe lo que es, en este caso, lo que está dentro del numeral 2, que nos habla de fuerza mayor o caso fortuito. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de una pandemia, si bien es cierto, es algo que no se puede prever, pero es algo que no responde a la actividad económica directa del patrono. Por ende, el artículo no procede propiamente dicho. ¿Cuál es el problema? Viene el Ejecutivo y, ojo, nunca autoriza la suspensión laboral, nunca dice que es procedente, nunca dice que es legal, pero acepta de forma tácita que el patrono va a desarrollar las suspensiones laborales. Ojo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no está laborando. ¿Cómo se van a dar estas suspensiones? ¿Cuál es el otro problema? Estamos viendo que los patronos están despidiendo de forma inadecuada a sus empleados. Es decir, de que se están valiendo de esta crisis para vulnerar derechos, para dejar en precario a nuestros empleados. Y vean, este no es solamente durante esta crisis. Hay que también ver lo que se viene después, la ola de desempleo, la crisis económica al momento de la actividad económica. ¿Por qué? Por la falta de un plan estratégico desde el Estado que permita y que prevenga todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque vimos un paquete de alivio fiscal que no es una respuesta total a este desarrollo. Vimos un presunto bono que se habla, si no me equivoco, de 6,000 lempiras a personas que sean afectadas por lo que es la suspensión de trabajo, pero que todavía no está claro cómo va a funcionar o si ya está funcionando el mismo a través del régimen de aportaciones privadas. Entonces, vemos de que únicamente se hacen acciones inmediatas para corto plazo, no se está previniendo para mediano y largo plazo, que es lo que se viene más adelante.
para bien o para mal, con los efectos que tenga esta enfermedad, vamos a salir. Eso es lo que todos y todas esperamos. Pero ¿qué va a pasar cuando salgamos de esta crisis? ¿Qué va a pasar con ese empleado que estuvo 3 meses con su contrato suspendido? ¿Qué va a pasar con ese empleado que fue despedido en medio de esta crisis, incluso por medios que no son los oficiales, que no son los adecuados? ¿Qué va a pasar con esa empresa que al regresar de esta crisis no pueda sostener sus operaciones? ¿Por qué? Porque estamos viendo patronos que están denunciando que a pesar de tener cerrados sus negocios, están recibiendo el recibo de energía eléctrica con el mismo consumo. Ahora se ha visto, y es que ahora la energía, eso lo único que evidencia es que la empresa encargada de la distribución de la energía eléctrica lo único que hace es promediar consumo. No existe una facturación real. ¿Desde cuánto tiempo viene este mal uso de esta empresa? Por ende, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Ofrecer soluciones ante la crisis. Desde la perspectiva de los jóvenes que estamos debatiendo a través de la plataforma de Juventud de la Alianza por la Paz y la Justicia, creemos que deben adoptarse un plan estratégico para apoyar en este momento que la prioridad es el empleado. La prioridad es el empleado porque es el que lleva el sustento a su hogar. Vemos como, por ejemplo, personas se han visto en la necesidad de buscar otras formas de ingreso. Ayer en San Pedro Sur, lamentablemente, un ciudadano que honradamente vendía alimentos en un punto estratégico de la ciudad, 1 hora después de haber publicado que estaba realizando esta actividad, fue víctima de la inseguridad y del crimen que impera en Honduras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar la forma de garantizar ese ingreso a las familias de los y las trabajadoras que puedan proveer el sustento a sus hogares, garantizar la estabilidad laboral lo máximo posible. ¿Por qué? Porque si volvemos a un Honduras posterior a esta crisis en desempleo, la economía no se va a mover. Y aun cuando han querido hacer ver que la economía en Honduras está por los cielos, solo hay 2 rubros que crecen. Ya lo dijo el FOSDE, ya lo dijo los demás organismos internacionales. El rubro que crece son los bancos en Honduras. ¿Y cuánto representan los bancos en Honduras en porcentaje de la sociedad? Por ende, debemos mantener esta economía interna activa, ya que también se está viendo golpeado uno de los principales sustentos de nuestra economía, que son las remesas. Por ende, debemos ofrecerle al empleado que mantenga su plaza, por así decirlo, y que pueda llevar estos ingresos a su hogar y ofrecer digamos, en este caso, las necesidades básicas a su familia. Otro es garantizar las condiciones para el empresario y que pueda continuar su actividad económica, que no dejemos caer lo que es la economía local. ¿Por qué? Porque es capital local que se mueve a través de nuestra sociedad. En este caso, para culminar, creo que sería importante hablar sobre el plan posterior, donde podamos ofrecerle a nuestra población nuevas, en este caso, nuevas formas de captación de insumos, que impulsemos la pequeña y mediana empresa, que impulsemos la creación de empleos a través de los distintos proyectos del gobierno. Y es importante entender algo, que esta crisis no la vamos a afrontar vulnerando derechos a los empleados y a las empleadas. Esta crisis la vamos a afrontar con solidaridad. Esta crisis la vamos a superar con un trabajo conjunto, cuando entendamos de que solo en la unidad vamos a encontrar soluciones. Hacer ver que vamos a salir. Ese es el principal mensaje, que vamos a salir juntas y juntos, y que vamos a poder ofrecer soluciones reales a nuestra sociedad. ¿Quieren?
Active el micrófono, Karen. Bien. Gracias, abogado. Ahora continuamos con Marcos Matute, médico en servicio social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien nos estará hablando sobre el sistema de salud después del COVID-19. Hola, buenas tardes, tengan todos. Gracias por la invitación. Pues este es un tema que está bien a la tendencia, porque ¿qué es lo que nos depara este sistema de salud que está en nuestro país? Ya que lastimosamente sí pertenecemos hacia un país que es de tercer mundo. Entonces, no estamos en las finanzas adecuadas, ni en los medios, ni en los recursos para que se desarrolle adecuadamente, ya que nuestro país no consta con el capital adecuado para sustentar tanto a la población a la que trabaja, como en este caso que es el sistema de salud. Pues actualmente se ha visto el retiro de los médicos en servicio y el de los médicos internos, que son del séptimo año y el octavo año, se han retirado de los diferentes centros, ya que no hay el material necesario que es solicitado por la OMS, que es el uso de mascarillas, N95, viseras, gorros, batas, entre otros utensilios. Entonces, debido a esta falta de estos insumos, entonces se ha visto como que necesario que nuestra universidad autónoma haya solicitado el retiro de estos participantes en la medicina, ya que no se cuenta con los insumos. Entonces, viendo ante esta pandemia, entonces ahí nos contestamos, ¿cómo estará después de esta pandemia? Ya que no se cuenta ni con los recursos actuales durante la pandemia, entonces, por lo visto, no va a haber un recurso muy suficiente durante y después de esta pandemia. Entonces, esto es lo que se hace más difícil de que se desarrolle bien este sistema de salud, ya que actualmente en la política que se maneja no hay plazas muchas disponibles para los médicos que ya están graduados, ya sea médicos especialistas o médicos generales como tal. Se ha creado un sistema nuevo que es el Código Verde, que es el Código Verde Plus, tanto para los médicos especialistas como para los médicos generales, en el cual no se goza de todos los beneficios que hay en la actualidad. Entonces, desde ese punto vemos que al no gozar tanto enfermeras como los médicos con estos recursos, entonces es bien difícil de que después de esta pandemia se vaya a desarrollar un sistema muy adecuado, ya que en la plataforma en la que nos encontramos, lastimosamente no está ni en logística ni en recursos para que se desarrolle adecuadamente desde el ámbito económico y desde el ámbito logístico para que se desarrolle adecuadamente este sistema de salud. Entonces, vemos desde el punto de vista médico, para afrontar una pandemia como de este nivel en un país como el nuestro, es bien difícil sin tener todos los recursos. Se han invertido desde los recursos extranjeros y los locales más de 660,000 millones. Entonces, ¿en qué se han invertido? Se han visto que hay donaciones que se dan al Hospital Margario Catarino Rivas, que en este caso es el que estamos aquí en la localidad, que es de San Pedro Sula, que las donaciones que se han hecho principalmente son por entes de la vía pública o de la vía privada, que se han donado todas estas cosas: ventiladores mecánicos, 5 ventiladores nuevos, camillas, mascarillas, kit completo. Entonces, eso es porque ambas entidades, sean públicas, privadas o las empresas anónimas, se han presentado, pero a todo este tipo de médicos, todo el gremio que está aún en la formación, no se le ha dado todo el equipo necesario para continuar trabajando ante esta pandemia. Entonces, ante esta situación, sí nos vemos en el sistema de salud en el que actualmente estamos gobernados. Bien, gracias por su aporte. Y pues continuando con el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia en Ceiba y coordinador de Jóvenes contra la Violencia, Joel Alemán,
Pues su pregunta sería, en base a todo lo que hemos hablado, ¿cuál cree usted que serían las acciones o el papel que deberíamos tomar nosotros como voluntarios? ¿Cuáles serían esas opiniones o esas propuestas, esas ideas? Pues bueno, buenas tardes a todos y a cada uno de los que nos están pues sintonizando a través de las redes sociales, a través de cada uno de los dispositivos donde estamos llegando. Hoy nuestro país, pues, y no solo el país, sino todo el mundo, estamos entrando en un momento en el cual nadie lo tenía previsto, y más los jóvenes, que somos los que estamos desempleados, que somos los que pues soportamos los altos índices de violencia en el país, somos los que al final terminamos siendo las víctimas y victimarios de todo este hecho. Parte de esto es qué vamos a hacer desde ahorita, diría yo, y qué vamos a hacer en adelante, porque son muchas las cosas, son muchas las interrogantes de muchos jóvenes. Vemos a diario cómo tratamos de promover que las personas no salgan de casa, que se mantengan dentro de sus hogares, que sigan todas las normas de bioseguridad, pero vemos otra parte de la población que está diciendo de qué les sirve quedarse en su casa, no los va a matar el virus, pero los va a matar el hambre. Entonces creo que debemos de comenzar a contagiar como juventud, como una plataforma, creo también, de que somos, que pregonamos o se pregona el evangelio y que son cristianos y todo. Desde ahí tenemos que comenzar como juventud, tal vez de la plataforma o de los barrios, colonias donde estamos nosotros, comenzar a compartir, comenzar a velar del que el mal del hermano sea el mismo mío. Porque todos en las colonias donde viven, o los que viven en colonias no tan buenas, saben quién es la persona que más necesidad tiene, saben quién es los que más necesitan en esos sectores. Entonces, creo que debemos de comenzar como jóvenes a empezar a ver eso, a ver cómo poder colaborar primero con las personas de nuestro barrio, de nuestra colonia, o tal vez no toda la colonia, sino de la cuadra, de los vecinos. Comenzar a ver cómo podemos ser jóvenes. Ayer Edwin decía algo, hay que ser luz en este momento de oscuridad. Y creo que los jóvenes somos los llamados a querer buscar esa luz y a querer dar pues el mejor aporte. Tenemos un reto grande. Después de que pase esta cuarentena, van a ser muchas personas desempleadas. Van a ser muchas cosas que van a estar limitadas, y esa es una realidad que ya la estamos teniendo. Muchas personas tal vez solo van a tener una semana ya de comida, o menos, 2 semanas por mucho, a lo hondureño promedio. Entonces debemos de comenzar primero a solidarizarnos como jóvenes con las demás personas en nuestros barrios, en nuestra colonia. Creo que sería un buen punto. De ahí los siguientes puntos: como jóvenes, como plataforma, debemos de comenzar a ver otras líneas de acción donde podamos colaborar. Tal vez en este momento salir un poco de los temas que estamos acostumbrados, de los temas que tal vez sabemos mucho, que trabajamos, a buscar otros temas que podamos manejar y que podamos coger alianzas, como a través de la plataforma. Tenemos muchos amigos médicos. Después de esto se puede disparar las enfermedades en los barrios. Miren, han descuidado el dengue, han descuidado otro tipo de enfermedades que también afectan a nuestro pueblo. Entonces, creo que como juventud debemos de empezar a visualizar el tema salud, por una parte, el tema de que tal vez no le vamos a lograr solucionar el problema de escasez de hambre, de comida de las personas, pero podemos ir viendo cómo podemos incentivar a las personas de barrios medio complicados a darles o a formar huertos comunitarios, no huerto escolar, sino un huerto comunitario, donde como población se comiencen a unir, pero llevar el mensaje de que nos tenemos que unir, que la solidaridad tiene que ser una de nuestras mayores fortalezas en este momento, la fortaleza de ser solidario, de empezar a ver cómo podemos apoyar a nuestros hermanos, a las demás personas que realmente necesitan en este momento, que les demos un aporte, que les demos algo donde podamos sentirnos orgullosos todos, donde podamos decir, ayudé, colaboré. No le digo a los jóvenes que vayan en estos momentos a andar en la calle exponiéndose,
pero sé que algunos, la chispita, no los va a dejar siendo espectadores en este momento. Muchos no quieren solo quedarse en sus casas y decir qué va a pasar acá y no vamos a poder a colaborar en mucho. Sé que algunos tienen las posibilidades de poder apoyar desde otra forma, por ejemplo, seguir con las campañas virtuales. Podemos incentivar, por ahí miré unas campañas de los juniors donde incentivaban la lectura y intercambiaban libros virtuales entre ellos y mandaban los links o se los enviaban a personas que necesitaran para que practiquen la lectura. Una buena iniciativa. Iniciativas donde las personas pues traten de seguir las medidas de bioseguridad. Muchas personas no están acatando esto porque lo ven como que no ven la realidad que hay de país, no ven la realidad que hay mundial. Gracias a Dios, con todo y lo que sea en este momento, tenemos un nivel de contagio bajos en comparación a todos los demás países de la región, solo por debajo tal vez está arriba de nosotros El Salvador, que cerró su país de inicio, pero si hacemos las comparaciones con los demás países centroamericanos, comenzando Panamá, Costa Rica, tienen más casos que nosotros. Y no creo yo que el SINAGER y las autoridades estén escondiendo una información de este tipo, sino que creo que están siguiendo las medidas correspondientes, pero ahora nos toca a nosotros, como juventud, comenzar a tomar una batuta ahorita desde las redes sociales. Sé que muchos de ustedes tienen un gran potencial, un gran liderazgo, que hacen campañas y desde redes sociales las podemos mover porque somos la generación pues, de la era digital, de los millennials, los que seguimos a través de las redes sociales, a través de todos estos aparatos, dispositivos, podemos lograr hacer que nuestras voces sean más fuertes. Entonces, así, para aterrizar, primero, sigamos con estas campañas para que las personas tomen conciencia sobre lo que está pasando realmente y a través de nosotros poder ser, pues, los que estemos en este camino de informar de manera veraz y darles las recomendaciones a las personas, creando las campañas, creando las cosas que realmente se necesitan para poder en este momento, pues, comenzar a darle a todos. También ir empezando las propuestas, comenzar a ver propuestas que sean ahorita para mejorar las condiciones de las personas. No le vamos a arreglar la vida, pero sí podemos apoyar, incentivando, motivando y dándole, pues, por lo menos el inicio de algo. Ahorita, en este momento es cuando las ideas tienen que salir, donde la imaginación tiene que fluir, porque cuando está la humanidad, cuando estaban los problemas más difíciles de su historia, siempre las genialidades y la imaginación ha jugado un papel importante. Entonces, sabemos que muchos van a perder sus empleos, pero lo tienen que ver como una ventana de oportunidad, lo tienen que ver como una forma de un reinicio. Yo siempre les digo que el ser humano no se tiene que limitar a su espacio donde se siente cómodo, sino que siempre tiene que coger nuevos retos, tener nuevas aventuras. Entonces, como jóvenes, nosotros estamos llamados a eso, estamos llamados a ser agentes de cambio, comenzar a trabajar en equipo, pero en equipo de verdad, sin el recelo entre organizaciones. Tenemos que unirnos para empezar a trabajar más por las personas que más necesitan. Hoy podemos decir, muchos pueblos de nuestro país están pasando muchas dificultades, pero creo que si los jóvenes, todos los jóvenes, comenzamos a unirnos, comenzamos a unir fuerzas, vamos a lograr algo positivo, algo fuerte, algo que de verdad marque un antes y un después en nuestro país, y con nosotros marque algo que sea algo positivo, que sea algo que digan, cuando pasó esto, estos jóvenes lograron algo diferente, y eso lo vamos a hacer. Todos nos empezamos a complementar en una sola ruta, en una sola meta, cuando todos rememos hacia el mismo lugar en el barco, pero hagámoslo de corazón, busquemos ayudar a los demás. Con pequeñas acciones ustedes no saben cómo le pueden facilitar la vida a alguien, amigos, amigas, compañeros que nos están viendo. Bien, gracias, coordinador. Pues muy ciertas sus propuestas y su comentario. Sabemos que hay muchos sectores que ahorita están siendo muy afectados por la situación y pues nosotros como jóvenes podemos de alguna manera
formar ese impacto o marcar de alguna manera positivamente. Vamos a entrar al espacio de las preguntas y pues la primera va para el abogado Edwin. Dice, ¿a quién tengo que acudir si me llegan a despedir? Fíjense que esa es la respuesta casi de cajón, ¿verdad? Por así decirlo, ya que entendemos que el gobierno, dentro de las medidas de prevención, llamó a todos sus, bueno, por lo menos al grueso de empleados públicos a una cuarentena, ¿verdad? En este caso, miren, la Secretaría de Trabajo y Seguridad no está laborando como tal. Lamentablemente, de esto se están valiendo algunos empresarios sin escrúpulos para generar despidos indebidos, improcedentes, ya que no hay, digamos, todavía un mecanismo que se va a hacer. Sí le puedo asegurar dos cosas. Sus derechos se van a respetar. Los plazos no van a abacar. ¿Por qué? Porque no están siendo tomados como días hábiles estos. De momento, tocaría en este caso recoger toda la información necesaria, de qué forma fue notificado para ver si fue la adecuada, si la causal invocada para generar un despido es la adecuada, no firmar nada, no contestar nada. En este caso, como les digo, recoger toda la información. ¿Por qué? Porque, óyeme, yo creo que el empresario que esté despidiendo a su empleado en este momento, mejor que cierre su negocio. Así de sencillo. Porque está dejando una familia sin su ingreso. No sabemos de qué forma puede afectar. Yo creo que el gobierno en esto sí debe generar por lo menos un equipo élite especial para supervisar, ojo, y no solo esto, sino también casos como en los cuales no se esté respetando medidas de bioseguridad, donde estén obligando al empleado a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos desatención hasta el momento en esta área. Nuestros empleados se están viendo indefensos. Lo que les puedo llamar es, si conocen a un amigo o una amiga que sea profesional del derecho, que sea procurador en la universidad, algo que sea él, créanme que en este momento las y los abogados no estamos viendo esta crisis como dinero, como lo están haciendo otras personas. Lo estamos viendo como una oportunidad de servicio. Además, asesorar en estos tiempos, en estas áreas, creo que es lo mínimo que podemos devolver en lo personal como egresado de la máxima casa de estudios, que es la universidad pública, que es la universidad que la paga el pueblo. Me debo a esta población con gusto. A quienes me han buscado, les he ayudado, les he atendido, porque la solidaridad comienza desde nosotros, comienza desde ahí. Así que a la persona que recoja toda la información que pueda. ¿Por qué? Porque tiene dos vías. La primera es que le liquiden completamente sus derechos adquiridos, y la segunda es que se puede lo que es buscar un reintegro a sus labores. Así que no está sola esa persona. En este caso, tanto la acción mediante sus abogados, el Estado no puede dejarla en desamparo, no puede dejar de escucharla, y se va a proceder contra todo ese empresario que se valga de esta crisis para cometer actos improcedentes como este. De repente, de momento, no existe una prohibición al despido, pero los despidos ya tienen una regulación, cómo tienen que darse, bajo qué circunstancias. Así que no se preocupe, que no va a estar sola, que se aboque a sus amistades o sus conocidos que tenga en el área, dependiendo la ciudad donde se encuentre. Definitivamente creo que esa es otra iniciativa que he visto en algunos sectores sociales y laborales, donde se está ofreciendo consultoría gratis en el sentido de los servicios de derecho. Así que puede buscar un consultorio jurídico. Entiendo que el consultorio jurídico de la UNA tiene abierta su plataforma en línea para generar lo que son asesorías con respecto a estos temas. Utilícela. El consultorio jurídico de la Universidad Autónoma es de lo mejor que tenemos en Honduras. Tenemos también consultorios de universidades privadas y tenemos buenos abogados que hemos sido formados con valores, y que hemos adquirido estos valores, que hemos construido una vida a través del servicio social. Créame que va a encontrar una mano amiga. Bien, gracias, abogado. Pues continuamos con las preguntas, y esta pues va para cualquiera de los tres que me lo pueda contestar.
constar, dice, qué medidas puntuales tendrían que tomar las microempresas, medianas y pequeñas para mantener a sus colaboradores, considerando la insostenibilidad de operaciones y considerando también que esto es el sector empresarial que dinamiza la economía. Bien, yo creo que ese es el reto que tenemos, cómo encontrar ese punto en medio en el cual no afectamos al empleado, pero tampoco afectamos al patrono. ¿Por qué? Porque el patrono, indiscutiblemente, si no tiene producción, ¿cómo va a responder con sus obligaciones? Es donde debemos, número uno, visualizar la posibilidad de diversificación de los campos de producción. Vemos cómo en otros países las empresas se han volcado a la producción ya sea material médico o cualquier cosa que vaya orientada al consumo en este momento. Debemos reajustar ese rubro. Debemos potenciar la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque, miren, lamentablemente aquí entre líneas nos dicen que todo está bien. Nos dicen que todo va bien, pero entre líneas nos dicen que nos preparemos para lo peor. El gobierno ha sido incapaz de mantener esto. Aun cuando las cifras no sabemos si son reales o no, lo que sí sabemos es que llevan un desfase de por lo menos 72 horas. Es decir, lo que nos dan hoy es lo que pasa hace 72 horas. Honduras es uno de los países más afectados de Centroamérica. Es falso que seamos de los mejores. Les voy a explicar por qué. Si bien es cierto, somos creo que el tercero en cantidad de casos. El Salvador está muy por debajo, Nicaragua está muy por debajo. Tenemos la tasa de mortalidad más alta de la región. Es decir, aunque el aislamiento está evitando que la curva se dispare más, en Honduras, si a usted le da COVID, tiene más posibilidades de fallecer que en toda la región. Así de sencillo. Tenemos una tasa que está por encima del 6% y esto nos afecta. No es juego. Vamos a hacer una cifra más si nos da el COVID. Las salas están ya casi a tope, con un sistema de salud colapsado desde hace años por la incapacidad de quienes nos han administrado, y debemos por esto impulsar a esta pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque es la que sostiene la economía del país. Óigame, ya si los bancos, que como les decía, que son los más fuertes, son la minoría. Por ende, ¿qué tenemos que hacer? Y miren, anoche hablaba con una amiga que me decía que estaba preocupada por el recibo de energía eléctrica, porque me dice, yo estoy honrando mis obligaciones. No es que sea millonaria, no es que tenga dinero, pero mis empleados son mi familia también. Pero ¿qué va a pasar si esto sigue así? Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Primero que todo, el gobierno debe generar una política pública que impulse de forma real a la pequeña y la mediana empresa, y que la pequeña y mediana empresa, a través de sus organismos como las cámaras de comercio, como las asociaciones de ganaderos, etcétera, que tiene a su disposición, reinventarnos. Porque lamentablemente Honduras es un país que está dado vuelta. Tenemos a quien debe garantizar la soberanía del Estado en funciones agrícolas, y tenemos a los productores agrícolas en nada. Entonces debemos ver eso, cómo incluso aquí, como entre todos y entre todas sumamos esfuerzos. Afortunadamente también he visto algunos establecimientos que han sabido aprovechar el sentido, su rubro, fortalecer su clientela, mantener su clientela y las redes de distribución. Es muy importante que comencemos a generar esto. Por ejemplo, uno de los casos en los cuales yo he visto que se ha descuidado es el transporte público. Si bien es cierto, el transporte público, que el que más utiliza la ciudadanía, en este caso el bus, no es contrario a cualquier medida de seguridad, el gobierno ya debió haber buscado la forma en las cuales servicios distintos como lo que son los taxis sí puedan circular. ¿Por qué? Porque si hay días habilitados, evidentemente necesita transporte. O sea, aun cuando hablamos de las zonas más cercanas, óigame, debemos mantener la economía activa, encontrar la forma de que nuestra maquila comience a generar insumos médicos, de que también la pequeña empresa, de que tenga el acceso a créditos, el acceso a la tecnología para repuntar en esta crisis. ¿Por qué? Porque no podemos dejar morir la economía. Si nosotros dejamos que la economía muera, ahí sí que nos agarren confesados. En este caso sería mi opinión con respecto a la situación de la pequeña y la mediana empresa. Y también yo miraba tenía una amistad en la cual implementó una medida muy, muy interesante, en la cual buscó por el rubro de su empresa
cumplir las obligaciones, pero también garantizando lo que son costos de operación para que no generar pérdidas. Por ende, seamos creativos, busquemos formas en las cuales trabajar desde casa, en las cuales encontrar el punto donde produzcamos por lo menos lo mínimo para mantener los costos de operación y las obligaciones salariales con nuestros empleados. Creo que los ejemplos del exterior deben servir para lo bueno y que podamos incentivar este rubro, que como le mencionaba, abrir línea crediticia, flexibilización fiscal y el reenfoque de los rubros de producción. Bien, muchas gracias, abogado. Y pues continuamos con la siguiente pregunta para nuestro coordinador Joel Alemán. Dice, después de esta cuarentena, ¿cuál debería ser nuestra actitud como voluntario? Creo que una de las primeras, pues la mayor actitud sería ser solidario con todos los que no tienen, con todos los que realmente necesitan en este momento. Todos sabemos de una frase que dice, donde come uno, comen dos, o donde comen dos, comen tres. Creo que debemos de comenzar a ser más solidarios, más abiertos para comenzar a apoyar a otras personas que tengan necesidades. O sea, debemos de ver los mecanismos a través de nosotros, que muchos estamos en diferentes organizaciones, representamos diferentes organizaciones y por ahí podemos canalizar bastantes ayudas. Yo les exhorto, les animo, no necesariamente cuando termine la cuarentena, sino que tenemos un ejemplo en La Ceiba, a través de los compañeros de Cámara Junior, se logró hacer una pequeña recolección de víveres a través de redes sociales prácticamente. Se habilitó una cuenta de banco, se habilitó con varias personas un punto de donde podían ir a dejar los días que les correspondía salir, y gracias a eso se pudo pues dar víveres a 102 familias de la ciudad Puerto de La Ceiba, y esto fue algo que tomó menos de una semana y que se va a estar replicando. Entonces creo que la solidaridad y el compromiso y quitar esos prejuicios que podamos tener de no querer trabajar con otras organizaciones, porque a veces el celo entre organizaciones crea fricciones, crea discordia entre unos y otros, porque muchos quieren sobresalir o muchos quieren tener como decir, yo tengo la batuta, el liderazgo de esto, pero hay que despojarnos de eso. Debemos de ser solidarios, debemos de ser, no querer pretender figurar, sino simplemente ayudar. Ayudemos a todos los que podamos, ayudemos. Yo sé que tenemos grandes líderes y grandes personas que nos están viendo y grandes líderes en nuestras organizaciones, que son personas extraordinarias, que tienen un don de servicio, que tienen formas y que tienen contactos también para poder colaborar, para poder apoyar. Entonces tenga solidaridad una vez que usted pase esta cuarentena, y se puede desde antes a través de sus organizaciones, pues podemos montar campañas, podemos montar varias campañas entre muchos y comenzar a trabajar juntos. Trabajemos juntos, sin el recelo, sin el decir de que yo voy a ser el que figuro, mi organización es la que tiene que ir más grande en los logos. No, mire, no, nosotros le voy a dar esa experiencia rapidita. Así hicimos esa campaña de recolección de víveres, y una de las determinaciones que tomamos fue, no iba a salir ni la cara de la persona que se le entregó, ni el rostro del voluntario, o sea, ni el rostro de la persona que fue a entregar la comida, porque tenemos que quitar esa forma de políticas también que se ha venido dando, que denigran a la persona cuando le van a dar una bolsa o algo, sino simplemente délo con amor, délo con el mayor de los anhelos de querer ayudar. Entonces usted ayude, quítese ese prejuicio, quítese ese recelo de organizaciones, y empecemos a trabajar todos para que esta Honduras se levante, para que sea un país 5 estrellas como pregonamos, y comencemos a ver programas después que sirvan para apoyar en las escuelas, que sirvan para apoyar en los hogares. Hemos perdido los huertos escolares, como lo decía, los huertos comunitarios. Muchas colonias, invasiones, pueden tener huertos comunitarios en sus colonias, en sus casas. Así que incentivemos eso, incentivemos el apoyo entre nosotros, los hermanos. Uno de los mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo no soy tan
tan religioso, pero debemos de seguir una línea así donde podamos todos compenetrarnos, todos dar el apoyo y la solidaridad. Yo creo que eso implica bastante. Bien, muchas gracias. Pues continuamos con el comentario al doctor de Giselle Mirenia Díaz, donde dice: yo pienso que tenemos que aprender a vivir con el virus. Continuamos con las preguntas, dice: desde la perspectiva juvenil, ¿cuál ha sido el impacto del COVID en la juventud hondureña y cómo podemos analizar ese escenario? Marco, creo que no ha quitado el silencio ahí. Buenas, disculpen. Hola. Desde la perspectiva juvenil, ¿cuál ha sido el impacto del COVID-19 y cómo podemos analizar el escenario? Realmente en la población nuestra, la mayor parte que hay aquí en Honduras es la juventud y es los niños. Entonces, toda la mayoría de las personas las que trabajan en la empresa pública y en la privada son jóvenes. Aquellos en los que van hacia las universidades son jóvenes, los que van a los colegios son jóvenes. Casi nuestra población en su totalidad, hasta los que están infectados, mayormente están entre los 16 años hasta los 46 años. Entonces podemos ver que esta es una población joven. Entonces, viendo que este es el rubro fuerte para dar aporte económico hacia la sociedad, que es la juventud, está afectada, entonces, ¿cómo la podemos ver desde ese ámbito? Entonces, al ver de que un joven está siendo afectado, ¿en qué sentido? De que ya que no contamos con el recurso económico adecuado, ya que nuestra población relativamente más del 40% son pobres, y eso no contando a los extremadamente pobres. Entonces es bien difícil afrontar, porque desde que estoy yo en mi casa y no tengo todo el recurso para yo proveerle hacia mi familia algo para comer, entonces ahí yo tengo que salir obligatoriamente a la calle a buscar cómo obtener este alimento. Entonces, ¿cómo nos afecta esta pandemia ante nosotros? Ya que somos una población lastimosamente pobre, no en todos los ámbitos, ¿verdad? Hablando económicamente, entonces es bien difícil como joven actuar razonablemente ante esta pandemia, tomando todas las medidas, ya que actualmente para que yo salga a la calle tengo que tener una mascarilla o tengo que tener guantes, y vemos cuál es el precio que actualmente están en las farmacias. Entonces es bien difícil, aunque yo razone como joven, tomar todas las medidas adecuadas si yo no tengo los recursos necesarios. Entonces vemos que ahí nos embarca a todos, como nuestro compañero José Alemán, él mencionaba, eso es si yo tengo, darle a los demás. Pero es bien difícil abarcar todas las personas, y esta principalmente cuando es más la juventud. Bien, muchas gracias. Pues culminando ya para la última pregunta para el abogado Edwin, dice: ¿qué medidas se pueden proponer para recuperar el sistema de salud después del COVID-19? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que hemos venido haciendo por lo menos en la última década. La última década ha sido fatal para el sistema de salud en Honduras. Ha tenido un promedio, por lo menos, el latrocinio del Seguro Social es el más claro ejemplo. Cuántos millones fueron saqueados de esta institución. Es lamentable que el gobierno no tenga como prioridad el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan ni educación ni a salud. Tenemos un Estado que invierte la mayor parte de sus recursos en otras medidas. Tenemos presupuestos exorbitantes en seguridad y en Fuerzas Armadas, pero en educación y salud más bien tenemos una reducción en el presupuesto. La Alianza por la Paz y la Justicia ha mostrado que incluso dentro de la inversión en seguridad la mayor parte se va en represión y no en prevención. Por ende, lo que ocupamos es un cambio de modelo de gestión de la administración pública, que se tomen en consideración a expertos de la materia, ya que si bien es cierto, digamos, la coordinación de estos no sea inherente a una profesión, sí requiere que la planificación
lleve un componente de conocimiento en el área. De hecho, el sistema de salud debe ser abordado lo más urgente posible porque no es que va a colapsar con COVID-19. El sistema de salud de Honduras ya ha colapsado ya una década. Entonces, debemos comenzar a, en lugar de privatizar estos servicios, promover y fortalecer este sector de la sociedad. Contratar a médicos, tenemos un sinfín de médicos desempleados, un sinfín de enfermeras desempleadas, de enfermeros desempleados. Entonces debemos apostarle a eso, que se genere un plan estratégico en 3 etapas, a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que el Colegio Médico ha sido muy tajante en este sentido, que se debe impulsar desde ese sentido. Otros sectores sociales se han manifestado. Nosotros como juventud invitamos a que el Estado adopte estas políticas públicas orientadas a salud, que recuperemos, que se elimine al máximo posible la corrupción en las compras, y no solo después de esta crisis, sino también durante. La sobrevaloración está siendo uno de los problemas más latentes. Así que a ese ahí debemos apostar. Y creo que como jóvenes debemos también sumarnos a la sabiduría y a la denuncia social, no callar, ya que en la medida que nosotros dejamos que esto pase desapercibido o que pase sin ninguna reacción, es como la corrupción impera y como no vemos cambios en el sistema de salud. Bien. Pues también con esa misma pregunta queríamos conocer la opinión del doctor. Ante esta situación en la que estamos actualmente, crear un plan un plan para reformar actualmente cómo está todo el Ministerio de Salud, actualmente es bien difícil, porque yo le voy a comentar algo que yo sé que esto es un objetivo más por brindar una mejora hacia el tema, pero es bien difícil ya que todos conocemos cómo son la situación económica en nuestro país, principalmente cómo manejar todos los recursos. Se han visto últimamente cómo han utilizado actualmente todos los recursos de los 666 millones que han mandado para que se utilicen y que actualmente para que suministren todos los utensilios hacia los hospitales, centros de salud, Sésamo, para todo. Entonces, crear un plan a corto, mediano y a largo plazo se presentaría un poco más difícil, desde luego que no contratan médicos actualmente durante la pandemia. Entonces, si viendo que estamos en pleno apogeo, por decirlo así, de esta pandemia, que no hay el recurso suficiente para sostenerlo, entonces es bien difícil que haya un objetivo para manejarlo a largo plazo y a mediano plazo. Lastimosamente, esa es nuestra situación actual. Entonces, no es dar todo por negativo. Hay cosas positivas. En estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Que la población aprende a manejar ellos mismos, adquieren conocimiento y además adquieren cultura. Así ellos mismos se autoprotegen y se autoeducan para una próxima afectación como la que estamos actualmente en la pandemia. Entonces ellos aprenden a cómo contener este tipo de restricciones, tanto médicas como políticas, como económicas, como de salud. Entonces eso es lo importante. Bien, gracias, doctor. Y ya pues para culminar, una última pregunta para el abogado. Dice, ¿qué proyectos, programas o planes de inversión debería de hacer el Estado para mejorar cómo poder llegar una ayuda a la población en el presente y futuro de Honduras y va dirigido como prioridad a los sectores más pobres del país? Bien, yo creo que esa colita al final es bien importante, priorizar nuestra población en base a sus necesidades, porque definitivamente es más urgente atender las necesidades de un hogar en los cuales los ingresos no son tan fuertes, en contraparte a lo que es quien de repente puede afrontar mejor esta crisis, que es lo que hablaba al inicio. El obrero versus el patrono en cuanto a su capacidad. El quien se encuentra más desprotegido o en este caso en mayor condición de vulnerabilidad con la crisis es el empleado. Debemos apostarle a medidas que sean de carácter
colectivo primeramente, es decir, que beneficien a las grandes mayorías, que le lleven un componente de formación técnica, formación profesional para largo mediano plazo en este caso, y para corto, por ejemplo, bueno, hablar de un bono para un empleado suspendido, si bien es cierto, no es la mejor respuesta, no es el mejor escenario, pero al menos no se deja en estado de indefensión a esta persona. Es una medida temporal que de repente podría ser perfeccionada, buscar la manera en las cuales afrontar de manera compartida la responsabilidad durante este tiempo. ¿Por qué? Porque, mira, un comentario, vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Es que esto es cíclico. Estamos aprendiendo a vivir con el virus. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Vivir con el virus conlleva estar en un alejamiento social. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna vacuna ni ningún tratamiento 100% comprobado, lejos de algunos tratamientos experimentales o, digamos, preventivos que se han utilizado, como el interferón 2B alfa producido por Cuba, que por cierto, una excelente noticia. Entiendo que hoy llega la primera brigada de médicos cubanos a Honduras. Esta noticia es importantísima. Vemos cómo la solidaridad de los pueblos se manifiesta en estos días. Eso es lo que ocupamos. Solidaridad entre nosotros y entre las naciones. A medida que este sea lo que prima, le aseguro que todo lo que emprendamos va a llevar un componente de éxito. En la medida en los cuales generemos planes estratégicos dentro de la empresa privada, dentro de los empleados. Y este es un llamado también a los empleados. El empleado no solo debe estar esperando a que le llegue el plato a la mesa, debe también responder esta solidaridad. Número uno, si puede cumplir con obligaciones desde casa, hágalo con el mejor de las voluntades, hágalo con el mejor de los ánimos, porque está contribuyendo a que su empresa siga activa. Si de igual forma cuando regresemos con todo, a que la producción se eleve, a que lo que es la atención se mejore. ¿Por qué? Porque eso también es solidaridad, eso también es responsabilidad compartida. Cómo respondemos con nuestras obligaciones hacia el patrón. Debería también, importantísimo, desarrollar un plan de financiamiento para la pequeña y mediana empresa para que puedan emprender ya sea nuevos proyectos o fortalecer los actuales, y también continuar con la flexibilización fiscal que no ahogue a esta clase. Y otra, les voy a ser muy repetitivo, como hablamos, que cuando repetimos las cosas se vuelven en acciones. No puede seguir afectándose al empresario desde la institución pública como lo que es la energía eléctrica. Debemos ser, en este caso, tajantes, debemos ser directos, en los cuales debe tener una mayor responsabilidad. El Estado debe intervenir, que no se hagan estos abusos. Si el Estado no tuvo el valor, si el Estado no tuvo la capacidad de responder como en otros países donde se suspendieron estos servicios, por lo menos que no estemos afectando al empresario de esta forma, que no estemos afectando a los lugares de esta forma, sino que busquemos más bien las medidas en las cuales se pueda mantener la estabilidad económica tanto del empresario, para que esto se vea reflejado en el cumplimiento de obligaciones para con los empleados. Bien, gracias, abogado. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Y pues culminando con un comentario de Gerson España que dice: lo primero que se tiene que hacer es recuperar al Estado como tal. El dinero alcanza cuando no se roba. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación de poder compartir un poco desde el punto de vista académico, desde el punto de vista donde ya están desarrollándose y desenvolviéndose. Y esta es una lucha de todos. Al final esto va a ser un trabajo en conjunto, un trabajo donde todos tenemos que aportar. Y no queda de más decir que ánimos. Vamos a salir de esto, pero todos lo vamos a hacer juntos. No podemos hacerlo solos. Eso será un trabajo muy cansado y arduo, pero podemos salir de él. Sin más, agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerle a la moderadora que nos ayudó también, y a los que nos colaboraron en la primera etapa del foro en línea. También animarles a cualquier joven, a cualquier persona que nos está viendo, que desea ser parte o voluntario o voluntaria de la organización, puede contactarse desde
también el Facebook de la Alianza por la Paz y la Justicia, o donde en cualquiera de las 7 regiones donde actualmente estamos. Recordamos que estamos en La Ceiba, El Progreso y Oro, Santa Rosa de Copán, Cibotepeque, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula. Gracias y gracias también a las personas por las cuales este foro en línea fue llevado a cabo, y también por la participación de cada uno de ustedes, abogado Edwin, doctor Marco Matute, coordinador de Jóvenes contra la Violencia en La Ceiba, Joel Alemán, muchas gracias, y Keren Lozano, muchas gracias por tu aportación también. Sin más, gracias a usted, audiencia, por haber visto este foro en línea. Saludos y espero que estén bien. Y a quedarnos